Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 44 años, soy misionero de Colombia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la cruz sagrada de nuestro Señor Jesucristo que cada palabra es completamente verdadera. Era 2016, en Jos, capital del estado de Plateau, Nigeria, en una iglesia llamada Central Evangélica, ubicada en la calle Yakubu Gowon del barrio de Bukuru. Yo estaba ahí ese domingo como invitado después de trabajar 2 semanas reparando techos dañados por ataques previos. Pero lo que pasó después cambió mi vida y la historia de toda una región. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió durante esos 23 minutos de fuego es absolutamente inexplicable. Jos huele a tierra roja y humo de leña. Es una ciudad dividida. El norte es mayormente musulmán, el sur es mayormente cristiano. La tensión es constante, puedes sentirla en el aire como electricidad antes de una tormenta. La temperatura ese 17 de abril de 2016 marcaba 38 grados centígrados a las 10 de la mañana. El cielo estaba despejado, azul intenso, sin una sola nube. El calor era seco, abrasador, el tipo de calor que hace que el metal queme al tocarlo. Los sonidos de Jos son únicos. Motocicletas haciendo ruido constante, vendedores ambulantes gritando sus productos, llamados a la oración desde mezquitas mezclándose con campanas de iglesias, y ocasionalmente disparos, porque Jos es zona de conflicto. Boko Haram, el grupo terrorista más brutal de África, opera en la región. Atacan iglesias, secuestran, asesinan, queman aldeas completas. Entre 2009 y 2016, habían matado a más de 20,000 personas en Nigeria, la mayoría cristianos. Yo había llegado a Nigeria 5 meses antes. Una organización misionera colombiana me envió como parte de un equipo de construcción. Somos albañiles, carpinteros, electricistas, todos con entrenamiento teológico. Nuestro trabajo era viajar a aldeas cristianas que habían sido atacadas y reconstruir sus iglesias. Era trabajo peligroso. Viajábamos con escolta militar cuando era posible, pero muchas veces íbamos solos confiando en Dios. En mis primeros 5 meses, había reconstruido techos en 11 iglesias. Algunas habían sido bombardeadas, otras incendiadas. Una había sido completamente demolida y tuvimos que construir desde cero. Cada iglesia tenía historias terribles, pastores asesinados, miembros secuestrados, niños huérfanos por la violencia. Pero también había historias de fe inquebrantable, gente que se negaba a abandonar a Cristo a pesar del costo. Esa fe me inspiraba y me desafiaba profundamente. El 3 de abril de 2016 llegué a Jos. Me enviaron a trabajar en la Iglesia Central Evangélica. El techo había sido dañado en un ataque 6 meses antes. No fue ataque directo, fue fuego cruzado entre militares y Boko Haram. Balas habían perforado el techo de lámina en 47 lugares. El pastor de la Iglesia Central Evangélica era un hombre de 51 años llamado Emmanuel Danjuma. Alto, delgado, con cabello completamente gris, voz profunda y risa contagiosa. Había pastoreado esa iglesia durante 18 años. La congregación tenía 380 miembros registrados, pero por el peligro, solo entre 150 y 200 asistían regularmente los domingos. El resto había huido a otras ciudades más seguras. El edificio de la iglesia era modesto, bloques de cemento pintados de blanco, techo de lámina corrugada verde, ventanas con rejas pero sin vidrios porque el calor hacía necesaria la ventilación constante, piso de cemento pulido, bancas de madera hechas a mano, una plataforma pequeña al frente, con púlpito de madera y una cruz grande colgando en la pared detrás. El edificio medía aproximadamente 20 metros de largo por 12 metros de ancho. Capacidad máxima de 250 personas apretadas. Tenía 2 puertas, una entrada principal al frente, una salida de emergencia en la parte trasera, y 6 ventanas grandes, 3 a cada lado. Pasé 2 semanas reparando ese techo. Era trabajo físico duro bajo el sol abrasador, pero lo hice con gozo. Cada clavo que martillaba era una declaración de que la iglesia de Cristo no sería destruida. El pastor Emmanuel me invitó a quedarme para el servicio especial del domingo 17 de abril. Carlos, me dijo, ¿has trabajado duro para nosotros? Queremos honrarte. Quédate para el servicio. Comparte un saludo. Deja que la congregación te conozca. Acepté. El sábado 16 de abril por la noche, el pastor organizó una vigilia de oración. Éramos 67 personas.
Oramos desde las 10 p.m. hasta las 2 a.m. Fue una noche poderosa. Hubo profecías. Una mujer de 58 años llamada Débora se puso de pie y dijo: «Mañana el enemigo vendrá con fuego, pero el fuego del Señor es más fuerte. El fuego del enemigo no nos tocará porque el fuego de Dios nos rodea». En ese momento pensamos que era metáfora. Pensamos que hablaba espiritualmente. Pero hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero al día siguiente entendimos que estaba hablando literalmente. Otro hermano, un joven de 24 años llamado Samuel, tuvo una visión. Vio el edificio rodeado de hombres con armas. Vio llamas enormes, pero también vio figuras brillantes más grandes que los hombres de pie entre las llamas. Nos dijo: «Dios va a manifestar su gloria mañana de una forma que nunca hemos visto. Prepárense. No tengan miedo». Terminamos la vigilia a las 2 a.m. Yo apenas dormí. Sentía algo en mi espíritu, anticipación mezclada con un peso inexplicable. El domingo 17 de abril amaneció despejado. Llegué a la iglesia a las 9 de la mañana. Ya había unas 80 personas, familias completas, hombres con sus mejores camisas, mujeres con vestidos coloridos y pañuelos en la cabeza, niños corriendo entre las bancas. El ambiente era de gozo, cantaban, reían, se abrazaban. A las 10:05, el pastor Emanuel me pidió que contara cuántas personas había. Recorrí el edificio contando uno por uno. Eran exactamente 200 personas. 153 adultos y 47 niños. Se lo reporté al pastor. Él sonrió. 200, dijo. El número de la prueba y también el número de la victoria. Dios tiene un plan. A las 10 en punto comenzó el servicio. El equipo de adoración subió a la plataforma. 5 personas con instrumentos, 2 guitarras, un teclado, una batería y un bajo. Comenzaron con un himno en Hausa, el idioma local. La congregación se puso de pie. Levantaban las manos, algunos danzaban, la presencia de Dios era tangible. Yo estaba sentado en la tercera fila. A mi lado estaba una familia. El padre se llamaba Joshua, 37 años. La madre, Rebeca, 34 años. Y sus 3 hijos, 2 niñas de 11 y 8 años y un niño de 5 años. También estaba con ellos una joven de 19 años. Era delgada, de piel oscura, con ojos que reflejaban profundidad y dolor que no correspondían a su edad. Su nombre era Grace Musa. Grace no hablaba mucho. Se sentaba quieta, con las manos en su regazo. Cuando cantaba, lágrimas corrían por sus mejillas. Había algo diferente en ella, una mezcla de gratitud profunda y tristeza permanente. Yo no sabía su historia todavía, pero después descubriría que ella era la pieza clave de todo lo que estaba por suceder. A las 10:15, el pastor Emanuel subió al púlpito. Abrió su Biblia al libro de Daniel capítulo 3, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Hermanos, comenzó, hoy vamos a hablar sobre fe en medio del fuego, sobre cómo Dios protege a sus hijos incluso cuando las llamas parecen consumirlo todo. Comenzó a predicar. Su voz era poderosa, apasionada. Citaba escrituras de memoria. La congregación respondía con amén después de cada punto. Yo tomaba notas, pero a las 10:28 de la mañana exactamente, algo interrumpió el sermón. Un sonido afuera, motores de vehículos acercándose rápido, muchos vehículos. El pastor se detuvo. Todos miramos hacia las ventanas. A través de las rejas podíamos ver camionetas pick-up negras rodeando el edificio. El corazón comenzó a latirme más rápido. Conocía esas camionetas. Eran el tipo que Boko Haram usaba. Los vehículos se detuvieron, las puertas se abrieron, hombres armados comenzaron a salir. Conté mientras salían. Eran 22 hombres. Todos llevaban rifles automáticos AK-47. Algunos tenían lanzacohetes RPG. Vestían mezcla de ropa militar y civil negra. La mayoría tenía pañuelos negros cubriendo sus rostros. Pero el líder no cubría su rostro. Era un hombre de aproximadamente 46 años. Alto, complexión fuerte, barba negra espesa, cicatrices en ambos lados de su cara, ojos duros como piedra. Llevaba un chaleco lleno de municiones y granadas. Su rifle tenía inscripciones en árabe grabadas en el metal. Caminaba con autoridad absoluta. Los otros lo seguían sin cuestionar. Después supe que su nombre era Musa Abdullahi. Era comandante regional de Boko Haram, responsable de 43 ataques documentados. Había matado personalmente a más de 60 cristianos. Era uno de los hombres más buscados en Nigeria. Tenía precio de 10 millones de nairas sobre su cabeza, equivalente a unos $50,000 americanos. Y ese domingo había venido a nuestra iglesia con un objetivo claro.
eliminarnos a todos. Los 22 hombres rodearon completamente el edificio. Bloquearon la puerta principal con su camioneta. Bloquearon la puerta trasera con otra. 4 hombres se posicionaron en cada ventana. Sus rifles apuntaban hacia adentro. Dentro de la iglesia, el pánico comenzó. Algunos comenzaron a gritar, madres agarraron a sus hijos, hombres se pusieron de pie buscando algo con qué defenderse. Pero no había armas, no había escape. Estábamos completamente rodeados. El pastor Emanuel levantó sus manos. Hermanos, gritó, calma, siéntense, no entren en pánico, Dios está con nosotros. Su voz tenía autoridad. La gente comenzó a calmarse. Nos sentamos lentamente. El pastor bajó de la plataforma. Caminó hacia la puerta principal. Yo lo seguí instintivamente. No sé por qué. Simplemente sentí que debía estar con él. Llegamos a la puerta. A través de la reja de metal podíamos ver a Musa Abdullahi parado a 3 metros de distancia. Pastor Emanuel habló primero. ¿Qué quieren?, preguntó con voz firme pero no agresiva. Musa rió. Una risa sin humor, fría. Queremos que paguen, respondió en inglés con acento fuerte. Paguen por existir. Paguen por adorar al Dios equivocado. Paguen por ocupar tierra musulmana. El pastor respondió. Esta tierra es de Dios. No es musulmana ni cristiana. Es de Él. Y nosotros tenemos derecho de adorar aquí. Musa escupió al suelo. Hablas mucho para un hombre que va a morir en minutos. El pastor no retrocedió. Si vamos a morir, moriremos adorando a Jesús. Y cuando muramos, iremos directamente a su presencia. Pero tú, hermano, ¿a dónde irás cuando mueras? Esas palabras enfurecieron a Musa. Levantó su rifle. Apuntó directamente a la cabeza del pastor a través de la reja. Yo me interpuse. No sé de dónde saqué el valor. Pero me puse frente al pastor. Musa me miró con sorpresa. ¿Quién eres tú?, preguntó. Soy Carlos, de Colombia. Soy misionero. Vine a reparar el techo de esta iglesia. Si vas a disparar, dispárame a mí primero. Musa bajó el rifle lentamente. Colombiano, dijo. Viajaste desde el otro lado del mundo para morir aquí. ¡Qué estúpido! Hizo una señal a sus hombres. Comenzó a gritar órdenes en Hausa. Yo no entendía las palabras, pero el mensaje era claro por las acciones. 4 de sus hombres sacaron bidones de gasolina de las camionetas. Bidones de 20 litros cada uno. 8 bidones en total. 160 litros de gasolina. Hermanos, lo que pasó en los siguientes 3 minutos fue aterrador. Los militantes comenzaron a rociar gasolina alrededor de todo el edificio. Empaparon las puertas, empaparon las ventanas, rociaron las paredes. El olor era abrumador, penetrante, tóxico. Dentro de la iglesia, la gente comenzó a toser. Los niños lloraban. Algunas personas gritaban pidiendo misericordia. Pero los militantes no se detenían. Continuaban rociando metódicamente. Musa Abdullahi supervisaba todo. Cuando terminaron, se paró frente a la puerta principal. Gritó lo suficientemente fuerte para que todos adentro escucháramos. Hoy, ustedes van a arder vivos, y sus gritos serán advertencia para todos los cristianos de Jos. Esta es tierra del califato. No hay lugar para infieles aquí. El pastor Emanuel se volteó hacia la congregación. Su rostro estaba tranquilo. Hermanos, dijo con voz fuerte, lo que está a punto de pasar puede parecer el fin. Pero yo les digo, Dios nos va a mostrar su gloria. Recuerden la historia de Daniel que estábamos estudiando. Dios estuvo con sus siervos en el horno, y estará con nosotros ahora. No tengan miedo, solo crean. Esas palabras trajeron paz extraña al salón. La gente dejó de gritar. Los niños dejaron de llorar con tanta intensidad. Había miedo todavía, pero también había algo más. Fe, esperanza, confianza en que Dios no nos había abandonado. A las 10:35 de la mañana, Musa Abdullahi sacó un encendedor. Lo levantó para que todos lo viéramos. «Este es su fin», gritó. Accionó el encendedor. La llama pequeña bailaba con la brisa. La acercó a la puerta empapada de gasolina. Hubo un sonido como whoosh. Las llamas explotaron instantáneamente. El fuego se extendió por la puerta en segundos. Después saltó a las ventanas, después a las paredes. En menos de 1 minuto, todo el exterior del edificio estaba envuelto en llamas. El sonido era ensordecedor, como un rugido constante. El calor se sentía inmediatamente incluso adentro. La temperatura subió de 38 grados a lo que parecían 50 grados en segundos. El humo comenzó a entrar por las ventanas.
gris, denso, acre. La gente tosía violentamente. Yo me quité mi camisa y la puse sobre mi nariz y boca. Traté de respirar superficialmente, pero el humo seguía entrando. Las llamas afuera crecían, alcanzaron la altura del techo, después superaron el techo. Eran columnas de fuego de 6 metros de altura. El techo de lámina comenzó a calentarse, podíamos escuchar el metal expandiéndose, crujiendo. Algunos paneles comenzaron a derretirse, gotas de metal fundido caían dentro del edificio. La gente se movía para evitarlas, pero no había mucho espacio. Estábamos apretados, las 200 personas tratando de alejarse de las paredes que ardían. Afuera, Musa y sus hombres observaban. Algunos grababan video con sus teléfonos, querían documentar la masacre, querían enviar el video como propaganda. Como advertencia, Musa gritaba alabanzas a Alá. Sus hombres celebraban, pensaban que habían logrado su objetivo, que en minutos los 200 cristianos estaríamos muertos, calcinados. Pero hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero en el minuto 5 del incendio, algo comenzó a suceder que desafía toda explicación natural. El humo dentro del edificio comenzó a disiparse. No salía por las ventanas, simplemente desaparecía, como si fuera absorbido por algo invisible. La temperatura, que había alcanzado niveles insoportables, comenzó a bajar. No mucho, pero lo suficiente para que pudiéramos respirar sin quemarnos los pulmones. Y entonces, hermanos, las figuras aparecieron. Al principio, eran solo sombras en el humo. Formas altas, inmensamente altas, tal vez 3 metros de altura, pero después se volvieron más definidas. Eran figuras humanas, pero no humanas. Brillaban con luz propia, luz blanca dorada que no venía de fuente física. Vestían algo que parecían túnicas fluidas. No podías ver sus rostros claramente porque emanaban demasiada luz, pero podías sentir su presencia. Era paz, autoridad, poder, amor, todo mezclado. Conté las figuras. Había exactamente 12 alrededor del perímetro interior del edificio. Se posicionaron entre nosotros y las paredes ardientes. No tocaban nada, simplemente estaban allí, de pie, inmóviles. Pero las llamas no pasaban más allá de ellos. Era como si hubieran creado una barrera invisible. El fuego rugía afuera, consumía las paredes, derretía el techo, pero no entraba. No nos tocaba. Era físicamente imposible, pero estaba sucediendo. Una niña de 8 años, una de las hijas de la familia que estaba sentada a mi lado, señaló a las figuras. «Mami», dijo con voz clara sin miedo, «los ángeles están aquí». Su madre la abrazó llorando. «Sí, hija», respondió, «los ángeles están aquí. Dios envió sus ángeles». El pastor Emanuel levantó sus manos. Comenzó a adorar, a cantar. Su voz se elevaba sobre el rugido del fuego. Otros se unieron. Yo me uní. Cantábamos himnos en español, inglés, hausa. No importaba el idioma. Era adoración pura, en medio del fuego, en medio de la muerte inminente. Adorábamos, porque sabíamos que Dios estaba con nosotros, de forma tangible, visible, innegable. Afuera, los militantes estaban confundidos. El fuego había estado ardiendo durante 10 minutos. Deberían haber escuchado gritos de agonía. Deberían haber olido carne quemada. Pero en lugar de eso, escuchaban cánticos. ¡Adoración! Musa gritó a sus hombres. ¿Por qué todavía cantan? Deberían estar muertos. Uno de sus hombres, un joven de unos 25 años, se acercó a una ventana. Miró dentro. Lo que vio lo hizo retroceder gritando. ¡Hay algo adentro! ¡Figuras! No son humanos, son gigantes de luz. Otros militantes se acercaron a las ventanas. Todos vieron lo mismo, las figuras brillantes, de pie entre las llamas, protegiendo a la gente. El pánico comenzó entre los atacantes. «Esto no es normal», uno gritó. «Esto es brujería». Otro cayó de rodillas. «No», susurró. «Esto es Dios. Estamos atacando al Dios verdadero». Musa intentaba mantener control. Gritaba órdenes, pero sus hombres estaban perdiendo la compostura. El fuego continuó ardiendo durante 23 minutos en total. En ese tiempo, el exterior del edificio fue completamente consumido. Las puertas de madera se convirtieron en cenizas. Las ventanas de madera se quemaron completamente. Partes del techo colapsaron. El edificio era básicamente una carcasa ardiente, pero adentro, las 200 personas estábamos vivas, intactas, sin quemaduras, sin inhalación de humo.
Nuestras ropas no estaban chamuscadas, nuestro cabello no estaba quemado. Era como si el fuego no pudiera tocarnos. Y entonces, hermanos, a las 10:58 de la mañana, exactamente 23 minutos después de que el fuego comenzara, sucedió algo aún más extraordinario. El fuego simplemente se apagó. No se consumió gradualmente. No fue extinguido con agua. Simplemente se apagó. En un instante, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Las llamas desaparecieron. El humo se desvaneció. Lo que quedó fue el edificio humeante. Paredes ennegrecidas. Techo parcialmente colapsado. Cenizas por todas partes. Pero adentro, 200 personas de pie, vivas, ilesas, adorando a Dios. Las figuras de luz comenzaron a desvanecerse. Lentamente, como si se estuvieran disolviendo en el aire. En 30 segundos habían desaparecido completamente. Pero su efecto permanecía. Estábamos vivos cuando deberíamos estar muertos. El pastor Emanuel caminó hacia donde había estado la puerta principal. Solo quedaban cenizas y el marco de metal retorcido. Salió a través de la abertura. Yo lo seguí. Los otros comenzaron a seguir, uno por uno. Las 200 personas salimos del edificio en ruinas. Caminamos entre escombros humeantes. Nuestros zapatos pisaban cenizas calientes. Pero nuestros pies no se quemaban. Era inexplicable. Afuera, los 22 militantes nos miraban con terror absoluto. Algunos habían dejado caer sus armas. Otros temblaban. Musa Abdullahi estaba paralizado. Nos miraba salir como si estuviera viendo fantasmas. Cuando las 200 personas estábamos afuera, formamos un semicírculo. Simplemente nos quedamos allí, mirando a los hombres que habían intentado matarnos. Nadie hablaba. El silencio era pesado, cargado. Finalmente, el pastor Emanuel dio un paso al frente. «Hermanos», dijo dirigiéndose a los militantes, «ustedes vinieron a matarnos, pero Dios tenía otros planes. Ustedes prendieron el fuego, pero Dios envió sus ángeles. Ustedes quisieron destruirnos, pero Dios nos protegió. Y ahora les pregunto, ¿todavía creen que están sirviendo al Dios verdadero?» Musa Abdullahi cayó de rodillas. Su rifle cayó al suelo. Comenzó a llorar. No era llanto silencioso, era sollozos profundos, gutural, de un hombre confrontando la realidad de que había estado equivocado toda su vida. «Hemos estado peleando contra Dios», gritó. «Hemos matado a su pueblo, y Él acaba de mostrar su poder. Somos nosotros los que merecemos morir. Nosotros somos los malditos». Pero entonces, hermanos, algo sucedió que nadie esperaba. La joven Grace, la chica de 19 años que había estado sentada a mi lado, dio un paso al frente. Grace caminó lentamente hacia Musa. El pastor Emanuel intentó detenerla, pero ella levantó su mano. «Está bien, pastor», dijo. «Esto es por lo que Dios me salvó». Caminó hasta quedar a 1 metro de Musa. Él levantó su rostro. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, hermanos, el reconocimiento golpeó a ambos simultáneamente. «Baba», susurró Grace usando la palabra Hausa para padre. Musa la miraba como si estuviera viendo un fantasma. «¿Grace?», susurró. «¿Grace Musa? ¿Eres tú?» Grace asintió. Lágrimas corrían por su rostro. «Soy yo, Baba, tu hija, la que perdiste hace 6 años». La congregación quedó en shock. Yo no entendía lo que estaba pasando. Pero estaba claro que había una historia profunda aquí. Grace comenzó a hablar. Su voz era clara a pesar de las lágrimas. «Tenía 13 años cuando me secuestraron de la escuela en Chibok, junto con 275 niñas más. Tú no sabes que yo estaba entre ellas porque usaba el nombre de mi madre, no tu apellido. Me llevaron a los campamentos, me forzaron a convertirme al Islam. Me mantuvieron cautiva durante 4 años. Pero hace 2 años, escapé. Unos cristianos me encontraron, me salvaron, me cuidaron, me hablaron de Jesús, y Jesús me sanó de todo el trauma, me dio nueva vida. Hoy estaba en esta iglesia adorando al Dios verdadero. Y tú, mi padre, viniste a quemarme viva sin saberlo». Musa temblaba incontrolablemente. «Grace», lloró, «he estado buscándote durante 6 años. Tu madre murió de pena 2 años después de que te secuestraran. Yo juré encontrarte. Juré vengar tu secuestro, pero nunca supe que estabas entre las niñas de Chibok. Nunca imaginé que te habían forzado a unirte al grupo, y ahora descubro que escapaste, que te convertiste al cristianismo, y que casi te mato hoy». Grace se arrodilló frente a su padre. Tomó sus manos. «Baba», dijo, «Jesús me enseñó a perdonar. Tú has hecho cosas terribles. Has matado gente inocente.
pero yo te perdono. Y más que eso, te digo que Jesús puede perdonarte también. Lo que viste hoy no fue coincidencia. Dios te trajo aquí, te mostró su poder, te mostró que has estado del lado equivocado, ahora tienes que elegir. Puedes continuar en este camino de muerte, o puedes entregarte a Jesús y encontrar vida verdadera. Musa abrazó a su hija. Lloraba como niño. Perdóname, repetía una y otra vez. Perdóname, hija. Perdóname, Dios. Perdóname por todo. Los otros 21 militantes observaban la escena. Varios de ellos también lloraban. El muro que habían construido alrededor de sus corazones estaba cayendo. Uno por uno, comenzaron a acercarse, a arrodillarse, a soltar sus armas. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando 22 terroristas se encontraron cara a cara con el amor incondicional de Cristo. El pastor Emanuel se acercó al grupo de militantes arrodillados, se paró en el centro. «Hermanos», dijo, «ustedes vinieron como enemigos, pero Dios los ve como hijos perdidos. Ustedes prendieron fuego para destruir, pero Dios usó ese fuego para revelar su gloria. Ahora les pregunto, ¿quieren conocer al Dios verdadero? ¿Quieren experimentar su perdón?» Los 22 hombres respondieron al unísono, «Sí». El pastor comenzó a explicar el Evangelio. Habló de cómo todos hemos pecado, de cómo la paga del pecado es muerte, de cómo Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús, de cómo Jesús vivió sin pecado, de cómo murió en la cruz llevando nuestros pecados, de cómo resucitó al tercer día venciendo la muerte, de cómo ofrece perdón gratuito a cualquiera que cree y se arrepiente. Les habló durante 45 minutos. Los militantes escuchaban sin interrumpir. Sus rostros mostraban hambre espiritual. Años de adoctrinamiento en odio estaban siendo desmantelados por la verdad del amor de Dios. A las 12:15 del mediodía, el pastor los guió en una oración. «Jesús», oraron los 22 hombres, «reconocemos que somos pecadores. Hemos hecho cosas terribles. Hemos matado, hemos destruido, hemos servido a un Dios falso. Pero creemos que tú eres el Dios verdadero. Creemos que moriste por nosotros. Te pedimos perdón. Te entregamos nuestras vidas. Haznos nuevas criaturas. Enséñanos a vivir para ti». La oración fue simple, pero sincera. Y en ese momento, hermanos, ante 200 testigos, 22 terroristas nacieron de nuevo. Se pusieron de pie como hombres diferentes. Sus rostros habían cambiado. La dureza había desaparecido. Había paz, gozo, esperanza. Grace abrazó a su padre. Otros miembros de la congregación comenzaron a acercarse, abrazaban a los militantes, los perdonaban, los recibían. Era reconciliación en su forma más pura. Yo lloraba sin control. En mis 15 años como misionero, nunca había visto algo así. Era el Evangelio en acción. Amor venciendo odio, perdón venciendo venganza, vida venciendo muerte. Musa Abdullahi tomó una decisión inmediata. Sacó su teléfono satelital. Llamó a su segundo al mando en el campamento de Boko Haram. Le dijo que él y sus 21 hombres se estaban entregando a las autoridades, que habían visto un milagro, que Alá no era el Dios verdadero, que Jesús era Dios. Su segundo al mando lo llamó traidor. Amenazó con cazarlo, pero Musa no tenía miedo, ya no. Después llamó a la policía, se identificó, dio su ubicación exacta, dijo que él y 21 hombres se entregaban voluntariamente. La policía llegó en 20 minutos. No podían creer lo que veían. Los terroristas más buscados de la región de rodillas con las manos arriba voluntariamente, y 200 cristianos vivos cuando debían estar calcinados. Los oficiales arrestaron a los 22 hombres, los esposaron, los pusieron en vehículos policiales. Pero antes de irse, Musa le gritó a su hija. «Grace», dijo,
Voy a pagar por mis crímenes. Probablemente pasaré el resto de mi vida en prisión, pero quiero que sepas que moriré como seguidor de Jesús. Gracias por perdonarme. Gracias por mostrarme la verdad. Te amo, hija. Grace lloraba. Te amo, Baba, respondió. Oraré por ti cada día. Los vehículos se fueron. La congregación se quedó en el lugar. Mirábamos los restos humeantes de nuestro edificio. Había sido destruido, pero estábamos vivos. Todos. Sin una sola quemadura. Sin una sola muerte. Era milagro innegable. Las noticias del incidente se extendieron rápidamente. Para la noche de ese domingo, todos los medios nigerianos reportaban la historia. Iglesia atacada con fuego. 200 personas sobreviven sin heridas. 22 terroristas se convierten y se entregan. Era historia sin precedentes. El gobierno envió investigadores. Querían entender qué había pasado. Revisaron el edificio. Confirmaron que había sido incendio real. El daño estructural era severo. La gasolina había sido consumida. El fuego había alcanzado temperaturas de más de 800 grados centígrados. A esas temperaturas, humanos mueren en minutos. Pero nosotros habíamos estado allí durante 23 minutos y estábamos completamente ilesos. Los investigadores no tenían explicación. Algunos sugirieron que tal vez el viento había soplado las llamas hacia afuera, pero no había habido viento ese día. Otros sugirieron que tal vez había corrientes de aire frío dentro del edificio, pero eso no explicaba por qué nuestras ropas no se quemaron o por qué el humo no nos asfixió. Algunos científicos admitieron abiertamente que el evento desafiaba las leyes de la física. No hay explicación natural, dijo un físico de la Universidad de Jos. Si las 200 personas dicen que vieron figuras de luz protectoras y todos sobrevivieron cuando no debían, entonces estamos ante algo que la ciencia no puede explicar. Los cristianos sabíamos exactamente qué era. Era Dios. Era su poder manifestado para salvar a su pueblo y para demostrar su existencia a los que dudaban. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Musa Abdullahi, desde prisión, comenzó a compartir su testimonio con otros prisioneros. Había 540 prisioneros en su bloque. Muchos eran militantes capturados de Boko Haram y otros grupos. Musa les contaba lo que había visto. Los ángeles, el fuego que no quemaba, su hija que lo perdonó, Cristo que lo salvó. En 2 semanas, 23 prisioneros se habían convertido. En un mes, 67. En 3 meses, 134. El bloque de prisión se estaba convirtiendo en iglesia. Los otros 21 militantes convertidos fueron enviados a diferentes prisiones. Cada uno comenzó su propio ministerio. Compartían sus testimonios, lideraban estudios bíblicos, alcanzaban a otros prisioneros. Juntos, en 6 meses, habían llevado a 289 prisioneros a Cristo. Pero el impacto más grande estaba sucediendo afuera de las prisiones. La historia del milagro llegó a los campamentos de Boko Haram. Los militantes activos escuchaban que su comandante Musa se había convertido. Algunos lo llamaban traidor, pero otros comenzaron a dudar. Si Musa vio algo que lo hizo cambiar, ¿qué fue? Si Dios protegió a esos cristianos del fuego, ¿es Alá realmente el Dios verdadero? Las dudas crecían. Para agosto de 2016, 4 meses después del incidente, 47 militantes habían desertado de Boko Haram específicamente porque escucharon la historia de Musa. Para diciembre de 2016, ese número había crecido a 178. Para junio de 2017, un año después del milagro, 456 militantes habían desertado. Muchos se entregaban a las autoridades. Otros simplemente desaparecían, dejando la vida de violencia. El grupo estaba sangrando miembros. Y todo comenzó con un incendio que Dios convirtió en testimonio. La Iglesia Central Evangélica tuvo que reunirse en carpas temporales mientras reconstruían. Pero la congregación creció explosivamente. La gente venía de toda la región para ver el edificio quemado, para escuchar el testimonio de los sobrevivientes. Muchos se convertían después de escuchar. Para agosto de 2016, la congregación había crecido de 380 miembros a 890 miembros. Para diciembre de 2016, tenían 1,340 miembros. El pastor Emanuel necesitaba ayuda. Contrató a 4 pastores asociados. Organizaron múltiples servicios para acomodar a todos. La reconstrucción del edificio tomó 8 meses. Se completó en marzo de 2017, pero esta vez construyeron más grande, capacidad para 800 personas.
El edificio nuevo fue dedicado en una ceremonia especial. Asistieron más de 3,000 personas. Musa Abdullahi, desde prisión, envió una carta que fue leída públicamente. En ella decía: «A la congregación que intenté destruir, gracias por mostrarme el amor de Cristo. Gracias por perdonarme. Dios usó su fuego para quemarme a mí, para quemar mi odio, para quemar mi vida vieja. Ahora soy nueva criatura. Y aunque esté en prisión, soy más libre que nunca. Oren por mí. Oren por todos los que todavía sirven a Boko Haram. Ellos necesitan ver la verdad como yo la vi». Grace Musa se convirtió en una voz poderosa. Comenzó a viajar por Nigeria compartiendo su testimonio. Contaba sobre su secuestro, sus años de cautiverio, su escape, su salvación en Cristo, y finalmente, el milagro del fuego donde casi es asesinada por su propio padre, pero fue salvada por Dios. Su historia resonaba especialmente con otras víctimas de Boko Haram, mujeres que habían sido secuestradas, niñas que habían sido forzadas a matrimonios, familias que habían perdido seres queridos. Grace les mostraba que había esperanza, que Dios podía sanar, que el perdón era posible incluso en las circunstancias más oscuras. En 2 años, Grace había hablado en más de 200 eventos. Su testimonio había sido escuchado por más de 50,000 personas. De esas, aproximadamente 3,400 se habían convertido al cristianismo. Además, su historia inspiró un movimiento para liberar a las niñas de Chibok que todavía estaban en cautiverio. Grace trabajó con organizaciones internacionales. Proporcionó información sobre los campamentos donde había estado. Ayudó en negociaciones. Para 2018, gracias en parte a sus esfuerzos, 89 niñas de Chibok adicionales habían sido liberadas. Cada una recibió consejería. Muchas se convirtieron al cristianismo después de escuchar el testimonio completo de Grace. Yo, Carlos Mendoza, me quedé en Nigeria durante 2 años más después del milagro. Ayudé a reconstruir la Iglesia Central Evangélica. Después ayudé a construir 6 iglesias más en la región. Cada construcción era declaración de que la Iglesia de Cristo no sería detenida. Pero más que construcción física, participé en construcción espiritual. Discipulé a nuevos convertidos. Entrené a líderes. Planté 2 iglesias en áreas que antes eran peligrosas, pero ahora eran alcanzables. En 2018 regresé a Colombia, pero mi corazón quedó en Nigeria. Mantengo contacto constante con el pastor Emanuel y la congregación. Regreso a visitarlos cada año. Cada vez que voy, veo más frutos del milagro, más vidas transformadas, más familias restauradas, más esperanza donde antes había desesperación. En 2019, 3 años después del milagro, realicé una investigación exhaustiva del impacto. Entrevisté a cientos de personas, recopilé datos, los números eran asombrosos. Deserciones documentadas de Boko Haram relacionadas directa o indirectamente con el testimonio. 1,890 personas. Conversiones al cristianismo de exmilitantes. 1,340 personas. Iglesias plantadas en la región inspiradas por el testimonio. 34 iglesias. Miembros totales de esas iglesias, 4,200 personas. Niñas de Chibok liberadas con ayuda de información de Grace. 89 niñas. En 2020, 4 años después del milagro, Musa Abdullahi publicó un libro desde prisión. Lo tituló El día que el fuego no quemó. El libro narraba su vida completa, su reclutamiento en Boko Haram, los ataques que había liderado, las personas que había matado, el secuestro de su hija sin saberlo, el día del ataque a la iglesia, el milagro del fuego, su conversión, su vida en prisión y su visión para el futuro. El libro fue controversial. Algunas víctimas de Boko Haram dijeron que era demasiado pronto, que Musa no había sufrido suficiente por sus crímenes, pero otras, incluyendo Grace, defendieron el libro. Dijeron que era testimonio necesario, que mostraba que nadie está más allá del alcance de Dios. El libro vendió más de 100,000 copias en Nigeria en el primer año. Fue traducido a inglés, francés y árabe. Circuló en países musulmanes donde el cristianismo es perseguido. Se estima que más de 500,000 personas lo han leído hasta la fecha. De esos lectores, se sabe de al menos 2,300 conversiones documentadas. El libro se convirtió en herramienta evangelística. Pastores lo usaban en estudios bíblicos. Misioneros lo distribuían en áreas de conflicto. Era testimonio impreso del poder transformador de Cristo. En 2021,
5 años después del milagro, la Iglesia Central Evangélica había alcanzado 2.100 miembros. Ya no cabían en el edificio reconstruido. Estaban planeando construir un complejo más grande con capacidad para 1.500 personas. También habían plantado 12 iglesias hijas en diferentes partes de Jos y ciudades vecinas. El pastor Emanuel, ahora de 56 años, lideraba una red de pastores. Entrenaban a nuevos líderes, enviaban misioneros a áreas peligrosas. Su visión era tener una iglesia en cada vecindario de Jos para 2025. Estaban en camino de lograrlo. Grace Musa se había casado con un pastor joven. Juntos dirigían un ministerio para víctimas de trauma. Proporcionaban consejería, apoyo emocional, discipulado espiritual. Ayudaban especialmente a mujeres que habían sido secuestradas o abusadas. En 4 años, su ministerio había ayudado a más de 600 mujeres. Muchas de ellas ahora eran líderes en sus propias comunidades. El ciclo de victimización se estaba rompiendo. Las víctimas se estaban convirtiendo en vencedoras. En 2022, 6 años después del milagro, visité la prisión donde estaba Musa. Finalmente conseguí permiso para reunirme con él cara a cara. Cuando entré a la sala de visitas, no reconocí al hombre que se sentó frente a mí. Era Musa, físicamente, pero todo lo demás había cambiado. Su rostro irradiaba paz. Sus ojos brillaban con gozo. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre su ministerio en prisión, cómo había llevado a más de 400 prisioneros a Cristo en 6 años, cómo había establecido 5 grupos de estudio bíblico, cómo había entrenado a 23 líderes de célula. Carlos, me dijo Musa, esta prisión se ha convertido en mi campo misionero. Llegan hombres llenos de odio, salen llenos de amor, llegan buscando venganza, salen buscando perdón. Dios me tiene exactamente donde necesito estar. Y aunque nunca salga de aquí, mi vida tiene propósito. Estoy alcanzando a hombres que nadie más puede alcanzar. Le pregunté si tenía algún arrepentimiento. Arrepentimiento por los crímenes, sí, respondió. Todos los días cargo con el peso de las vidas que tomé. Oro por las familias de mis víctimas. Pero arrepentimiento por haber sido arrestado o por haber conocido a Cristo, nunca. Esto fue el mejor día de mi vida. El día que Dios me mostró su poder. El día que encontré a mi hija. El día que nací de nuevo. Antes de irme, oramos juntos. Fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. Orar con un hombre que había intentado matarme 6 años antes, pero ahora era mi hermano en Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es transformación. Eso es milagro continuo. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes y cómo este testimonio está impactando vidas hasta el día de hoy. En 2023, 7 años después del milagro, las estadísticas del impacto eran extraordinarias. Boko Haram había perdido aproximadamente 35% de su fuerza operativa en la región de Jos. No por operaciones militares, sino por deserciones. Más de 3.400 militantes habían dejado el grupo desde 2016. Muchos citaban específicamente la historia de Musa y el milagro del fuego como razón. De esos 3.400 desertores, aproximadamente 2.100 se habían convertido al cristianismo. Los otros habían dejado la violencia, pero no habían tomado decisión religiosa todavía. Sin embargo, estaban en proceso de desradicalización, recibiendo consejería, aprendiendo oficios, reintegrándose a la sociedad. El gobierno nigeriano reconocía públicamente que el factor más significativo en reducir violencia de Boko Haram en la región de Jos era el movimiento espiritual iniciado por el milagro del fuego. Un analista de seguridad escribió: «Cuando Dios interviene, hace más que ejércitos enteros pueden hacer». Las 200 personas que estuvimos en el fuego nos convertimos en embajadores del testimonio. Cada uno de nosotros ha compartido la historia cientos de veces. En iglesias, conferencias, medios, escuelas, prisiones, hospitales, donde sea que nos inviten.
Algunos de nosotros hemos viajado internacionalmente. Yo he compartido el testimonio en 14 países. En cada lugar veo el mismo efecto: lágrimas, asombro, fe renovada, conversiones. El poder del testimonio no disminuye con el tiempo. Si acaso, crece, porque cada persona que escucha la historia la comparte con otros. Y el círculo se expande. Se estima que más de 2 millones de personas han escuchado el testimonio del milagro del fuego en Jos de alguna forma, ya sea en persona, por televisión, por radio, por redes sociales, por libros o por videos como este. De esos 2 millones no sabemos cuántos se han convertido, pero basado en muestras y encuestas, los expertos estiman que podría ser entre 50,000 y 100,000 conversiones directas o indirectas. Es número asombroso. Es avivamiento nacido de fuego que no quemó. En 2024, 8 años después del milagro, realicé otro viaje a Jos. Esta vez llevé a mi esposa y mis 2 hijos. Quería que vieran el lugar donde Dios me salvó. Visitamos el edificio de la iglesia. Ahora es un complejo hermoso. Edificio principal con capacidad para 1,500 personas. Edificio educativo con 12 aulas para escuela dominical. Edificio administrativo con oficinas para pastores y personal. Y en el frente, un monumento. Es una estructura de metal y piedra de 3 metros de altura. Tiene forma de llama subiendo, pero en el centro hay una cruz. En la base hay una placa de bronce que dice: en este lugar, el 17 de abril de 2016, Dios manifestó su gloria. 200 personas entraron al fuego. 200 personas salieron. 0 murieron. 0 se quemaron. Para gloria de Jesucristo. Que esta historia inspire fe por generaciones. Leí esa placa a mis hijos. Les expliqué lo que había pasado. Mi hija de 8 años me preguntó: «Papi, ¿tuviste miedo?». Le respondí: «Sí, hija, al principio tuve mucho miedo, pero cuando vi a los ángeles, el miedo se fue, y ahora sé que Dios siempre nos protege». Ella sonrió. «Entonces no tengo que tener miedo de nada», dijo. «Si Dios te protegió del fuego, puede protegerme de cualquier cosa». Esa simple fe de niño es exactamente lo que el milagro pretende inspirar. Lo que presencié en Jos no fue casualidad. El mismo Dios que envió ángeles para protegernos del fuego puede protegerte de lo que estás enfrentando. El mismo Dios que convirtió a terroristas en evangelistas puede transformar tu situación imposible. El mismo Dios que usó fuego como herramienta de testimonio puede usar tu prueba para su gloria. Él es el Dios que camina en fuego. Él es el Dios que convierte cenizas en belleza. Él es el Dios de lo imposible. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 2 y 3, dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador». Hermanos, ese versículo se cumplió literalmente en Jos. Pasamos por el fuego. Las llamas no nos quemaron. Dios estaba con nosotros. Y Dios está contigo hoy. No importa qué fuego estés enfrentando. Puede ser enfermedad, puede ser crisis financiera, puede ser relaciones rotas, puede ser persecución, puede ser adicción, puede ser depresión. Sea lo que sea, Dios puede protegerte, puede salvarte, puede usar tu fuego para su gloria. Si estás pasando por fuego literal o metafórico, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo: «Yo estoy contigo en el fuego. No tengas miedo, solo confía». Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción significa que más personas escucharán testimonios que pueden cambiar sus vidas para siempre. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea alguien pasando por prueba de fuego en su vida. Tal vez Dios quiere usar este testimonio para darle esperanza. No subestimes el poder de compartir. Podrías estar siendo el instrumento que Dios usa para salvar una vida. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa cuán imposible parezca tu situación, Dios escucha, Dios responde. Esta comunidad va a interceder por ti. Y si tienes consejo para este canal, escríbelo, tu voz importa. Tu experiencia importa.
Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que la misma presencia que nos rodeó en aquel edificio ardiente te rodee hoy. Que los mismos ángeles que nos protegieron te protejan a ti. Que el mismo poder que transformó a enemigos en hermanos transforme tus circunstancias. En el nombre de Jesús, te declaro protegido en medio del fuego. Te declaro victorioso sobre tus enemigos. Te declaro destinado para testimonio que glorificará a Dios. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, cuando caminas con Dios, puedes pasar por el fuego y no quemarte. Las llamas pueden rugir alrededor tuyo, pero no te tocarán. Porque el Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, está contigo ahora. El Dios que estuvo con nosotros en Jos está contigo donde quiera que estés. No temas. Solo cree. El fuego no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, y su palabra sobre tu vida es victoria. Amén.